Muy buenas noches a todos, compañeros y docentes. La siguiente presentación es el desarrollo de la tarea 2, trabajo colaborativo, modernidad, arte y pensamiento. Pensamiento, el cual está conformado por Erika Torres, Ingrid González, Nicolás Duarte y Robert Gaona. Introducción. Primeramente vamos a explicar cuáles son los elementos que caracterizan la modernidad en el siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX. También mostraremos los artistas escogidos por nosotros, sus obras más influyentes desde nuestro punto de vista, y finalizando daremos una conclusión que pensamos que es el punto principal que caracteriza gran parte de las obras en esa época. Le doy la palabra a mi compañera a que vaya explicando cada uno de los elementos. Bueno, buenas tardes, me presento. Buenas noches, mi nombre es Erika Torres. Bueno, como elementos filosóficos para esta etapa de la modernidad, durante estos siglos, encontramos el iluminismo, en donde se presentó con mayor fuerza el tema de la razón. Entonces, bueno, esta es considerada la edad de la razón por lo mismo. Hay un movimiento intelectual, se presenta un progreso. Aquí entonces ya deja de ser Dios como el centro y se le empieza a dar como este índole de divinidad a la naturaleza. Como lo mencionaba, bueno, está muy presente el racionalismo, el empirismo, es decir, que aquí tiene como un contrapeso el tema de la observación y la experiencia. Es muy importante de experimentar para dar con la razón, siendo esto como base de conocimiento. El humanismo, en donde ya se le da la dignidad al ser humano, tiene más libertad, hay igualdad y hay una búsqueda de la felicidad. Hay una separación entre la iglesia y el Estado, existiendo igualmente una libertad de pensamiento, que es llamado el secularismo. Y aquí el arte entonces ya empieza a tener una función más educativa y moral. Aparte de eso tenemos un idealismo, que es liderado, por así decirlo, por Kant y Hegel, en donde hay una búsqueda de la belleza, buscándose esa manifestación de lo que se considera ideal. También hay una crítica social, una crítica a estas condiciones, tanto sociales como económicas, de estas luchas de las clases trabajadoras. Y por último, tenemos la estética y la teoría del arte, en donde vemos el tema de la belleza, el genio creativo e interpretación del arte. Y ya, sería como hasta ahí parte de estos elementos que se caracterizaron durante esta época. En cuanto a los elementos artísticos, el modernismo abarca diferentes movimientos artísticos, entre los cuales nosotros mencionamos en nuestras obras, el impresionismo, el postimpresionismo y el romanticismo. También tenemos como tal, entre ellos, como la muestra de, digamos, que lo real. Entre esto pues mostraríamos temas de las guerras, muestra como tal, como las masacres, lo que queda, lo que resulta como tal después de una guerra. Entre las técnicas como tal que se ven, nosotros escogimos en su mayoría como tal, el óleo sobre lienzo, que es lo que los artistas generalmente usaron en sus obras. También mencionamos, o bueno, podemos observar las guerras, su resultado, y también como tal muestra de pronto lo que ve el autor ya como la naturaleza en sí. En este caso, pues seguiríamos como tal con los elementos estéticos. Bueno, pues los elementos estéticos que más destacaron en el arte moderno fueron que los artistas se inspiraron en las formas de la naturaleza, pues no se trataba simplemente de retratar los animales o plantas, sino que los modernistas no imitaban la naturaleza. Entonces, pues las observaban, las estudiaban y usaban sus principios formales para buscar nuevas ideas. Entonces, por ello,
Estudiaron los tallos, los raíces, las formaciones roscosas, los osamentas, los caparazones y toda clase de elementos. De allí tomaron las líneas y formas geométricas que le dieron originalidad y belleza al nuevo estilo. La simetría también fue otro rasgo común en el arte modernista, la cual permitía acentuar la sensación de dinamismo y ligereza con la que se interpretan los tiempos modernos. También se caracterizó por la variedad y mezcla de nuevos estilos en lugar de una estética uniforme. Favoreció también diversas soluciones formales por la influencia de distintas corrientes estéticas, como el arte japonés, el arte de la India, el simbolismo. Podemos decir que también proliferaron los elementos decorativos y ornamentales a través de los cuales se procuran composiciones rítmicas y armoniosas. Yo creo que ya, no sé qué más agregar. Seguimos con las obras de cada artista. A continuación les voy a hablar un poquito acerca de este gran artista, Francisco José de Goya, quien nació en Fuente de Todos, España, en el año 1746 y falleció en Burdeos, Francia, en 1828. Él fue un gran pintor y grabador español, uno de los artistas europeos más importantes de su tiempo, considerado uno de ellos. Fue un gran retratista, pues él se considera que pintó como de todo un poco, ¿no? Pintó cuadros religiosos, retratos, y no solo retratos para una cierta índole, sino para varios sectores, por decirlo así. Bueno, él al ser testigo de pronto de diferentes situaciones, tanto sociales como políticas, que se presentaron durante su época, lo que hace es que a través de sus diferentes obras hace una crítica precisamente a esos acontecimientos que marcaron la época, siendo de esta manera sus obras una representación clara de lo sucedido o un testimonio en sí. Entonces, bueno, por lo menos en esta serie son grabados. Él acá pues representa estos sucesos trágicos que tuvieron que presenciar o tuvieron que vivir muchas personas, en donde pues en el primero, los desastres de la guerra, el número 5, pues acá representa como esa participación de la mujer, o sea, todos tenían como su participación, pero acá resalta más que todo el de la mujer, que a pesar de que tenían sus niños en brazos, pues estaban luchando por sus ideales, por sus derechos. En el siguiente, esos todos están como muy enmarcados en sí, pero sí representa como estas tragedias, esta lucha, estas guerras, presenciándose aquí como está la brutalidad, la barbarie, el dolor, mucho caos. Y pasando a las otras dos obras elegidas de él, ¿quieres, compañero, pasar por favor ahí la diapositiva? Esas dos obras se complementan entre sí. La primera es el 2 de mayo, La carga de los mamelucos. Los dos son óleos sobre lienzo y están enmarcados en el estilo del romanticismo. Bueno, la primera, el 2 de mayo, representa una de las escenas del levantamiento del 2 de mayo contra los franceses, que es en sí como el comienzo de la guerra y la independencia española. Y el 3 de mayo en Madrid representa la lucha del pueblo español contra la dominación francesa en el marco del levantamiento del 2 de mayo. Por eso les decía que se complementan las dos al comienzo de la guerra de la independencia española. Acá vemos lo mismo. Él hace como esta crítica a estas luchas por sus derechos y demás, donde representa claramente todo lo sucedido, todo como ese sufrimiento, esa guerra que tuvieron durante la época. Doy paso a mi siguiente compañero y que explique su arquitectura. Escogido es un, ahí, fue un pintor ruso.
nacimiento de él fue en julio de 1817 y su fallecimiento en mayo de 1900. Podemos mirar las obras. Como tal, las obras ya directamente son del romanticismo. En este caso podemos ver perdón, en este caso podemos ver la batalla, o bueno, como tal, una batalla, el resultado de una batalla. Podemos ver varios barcos, como que destrozados en fuego. Como tal, las obras de él son ya directamente como en lo marítimo, pero podemos ver en diferentes obras como tal eh, el resultado de las batallas marítimas, cómo quedan los barcos después de cada batalla. Él como tal usa el óleo sobre lienzo y su estilo en sí es el romanticismo. Estas obras como tal comprenden en 1800. Como tal, las tres comprenden en 1800, en este caso 1846. Mm, no sé si de pronto podemos pasar a la siguiente. Listo. No sé si podemos de pronto pasar al siguiente artista. Paul Cézanne fue un pintor postimpresionista que creó un puente entre el impresionismo y el cubismo. También se le conoce por ser el padre artístico de Matisse y Picasso. Aunque a temprana edad su padre le intentaba no perseguir su pasión por la pintura, dejó su hogar natal en Provenza, en París, en 1861. Fue allí donde conoció a Camille Pissarro, un popular pintor impresionista que le sirvió como guía y mentor. Empezó a pintar en un estilo impresionista, pero más tarde empezó a ordenar de manera estructural lo que veía y pintaba en formas simples y colores planos. También empezó a simplificar las formas que observaba en contornos como un árbol en una columna. Cézanne, a diferencia de los pintores de su tiempo, se concentraba en uno o dos sujetos para sus pinturas. Se concentró en sujetos inmóviles, retratos, paisajes y estudios de desnudos. Siguiente diapositiva. En esta obra podemos ver que es un bosque del pintor francés Paul Cézanne. Fue una de las principales obras que llevó a cabo y pues muestra la belleza de un paisaje natural y sus colores cálidos y vivos reflejan a un lugar que transmite tranquilidad. Y es una agradable a primera vista. La técnica de la perspectiva invita a entrarnos y caminar por aquel magnífico lugar. Fue estilo impresionismo y con técnicas óleo y canvas. Siguiente diapositiva. En esta obra de Cards Playas, lo cual se traduce los jugadores de cartas, podemos observar una pintura tranquila que refleja el silencio prevaleciente durante el juego y la concentración profunda. Es una linda pintura con buenos detalles estéticos y colores propios de aquella época. Nos llevan a pensar en el hombre que luego de una extensa jornada de trabajo se refugia en el juego para liberarse de sus tensiones y preocupaciones. Siguiente diapositiva. Y en esta última, podemos decir que observamos a una mujer del año 1890 y pues es una pintura muy bonita, agradable y a primera vista, que sus trazos y colores nos transporta al pasado
y llama la atención la mirada profunda de esta dama, que muy seguramente representa a la madre y ama de casa de su propia época. Gracias. Listo. Vale, el personaje, o bueno, artista que escogí fue Eugène Delacroix. Fue un artista francés que vivió a finales del siglo, que vivió a finales del siglo XVIII y comienzos y mitades del siglo XIX. Hizo numerosas obras basadas en el romanticismo, pinturas religiosas, desnudos, mitológicas, etc. Vale, un gran artista que al indagar con sus obras podemos deducir que nunca estuvo falto de trabajo o encargos. Entre toda su trayectoria, uno de los puntos que voy a enfocarme es en sus obras que se podrían clasificar como pinturas históricas o batallas y muerte. La gran mayoría de sus obras se basan en el romanticismo, ya que fue lo que estaba más de auge en su contexto histórico. Entre todas sus obras también tuvo lugar muchas ilustraciones que se inspiraban en contextos históricos macabros o como guerras, masacres, asesinatos, de forma que alegóricamente ilustró momentos muy crueles de la historia de diferentes lugares y contextos, no solo en su país Francia, sino también en diferentes guerras y conflictos. ¿Vale? Al hablar de Delacroix, perdón, por mi pronunciación, una de sus obras más reconocidas es La libertad guiando al pueblo. Dado acontecimientos dados en el año 1829 hasta 1930 en Francia, la revolución del 28 de julio de 1830 trata la tras la decisión de Carlos X de su primer parlamento por derecho y también intentó restringir la libertad de prensa. La obra tiene una gran carga política y violenta. En ella podemos ver cómo los ciudadanos, enojados, derriban una de las barricadas de los soldados leales de Carlos X. De forma alegórica, que se dirán qué significa zaporonga, significa que la obra describe un suceso que no es exacto ni mucho menos realista, ya que, por ejemplo, el personaje con sombrero negro que está a mano izquierda es el propio de Delacroix, pero ahí hay que mencionar que él nunca participó en ninguna de estas manifestaciones en contra de Carlos X. En la obra, él tomó mucho lo que fue ángulos de visión triangulares, tomando en cuenta desde la punta de la bandera hasta el extremo mano izquierda y el extremo mano derecha. Él dejó guiado mucho que el pueblo está por encima del régimen y también deja muy en claro que la ubicación donde está, más la bandera que es francesa, sino también al lado derecho que se puede ver construcciones de Francia, solamente tiene Francia, dejaron muy claro que es de esa ubicación y él se retrató él mismo en la misma pintura, está de Delacroix, que es el sombrero negro, aunque él nunca participó de ninguna forma, al igual quiso retratarse en esa obra. ¿Vale? Es de romanticismo, más que todo, pero pues entonces de igual forma entra en esa categoría política o ese punto del ser humano que hace cosas crueles, por así decirlo. Otra obra muy conocida de Delacroix es La masacre de Quíos. Esta obra es también muy conocida, ya que esta obra también refleja una gran crueldad por parte del ser humano. La isla, que es la isla de Quíos, es una de las más ricas del mar Ego, en Grecia. Una isla que era muy comerciante, era muy rica en lo que era tanto como comercio como también en transporte, pero entonces hubo un conflicto grave entre los griegos y entre los otomanos. Por ende, todas esas noticias que él escuchaba, todos esos relatos que él iba a medida que en lo que llegaban las noticias, él iba retratando en su pintura y era una forma de ver cómo él, aunque no estuviera en ese contexto físicamente, él pudo recrear cómo él imaginaba que eran las cosas, porque él en sí no existía internet ni nada por el estilo para tener una idea clara de cómo estaban vestidos, tampoco tenía claro cómo eran las personas, qué tipo de color, pero sí podía, a medida de los relatos que él escuchaba, plasmarlo. Él comenzó con acuarela, al final terminó siendo un lienzo, y esa técnica es de acuarela al comienzo, pero luego pues pasa ya a algo más profesional. Es el orientalismo, el estilo, y bueno, esas son las obras que escogí de él, que las que me parecieron más impactantes son las que me gustaban más. ¿Vale? Entonces,
antes que nada, pues las conclusiones, ¿no? Concluimos que con lo anterior visto, con cada una de las obras escogidas por mis compañeros, podemos concluir que gran parte de las obras hechas de este largo siglo siempre fue centrado en el horror del ser humano, como son masacres, guerras, injusticias sociales y caprichos, etc. También los artistas quisieron expresar sus obras de una forma grotesca para muchos, pero para otros lo expresaban como si fuera algo sin censura, algo que da la realidad, mostrando así su realismo, que no intentaba esconder nada al espectador, tanto como visualmente como también intelectualmente. Esta es nuestra presentación, espero que haya sido todo vuestro agrado. Feliz noche.